Buenos días a todos los cristianos y amigos que me escuchan a través de este medio, a través del Facebook, ¿verdad? A través de este medio de comunicación. Voy a transmitir un mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Según la palabra, según la Biblia, ¿verdad? Según las Sagradas Escrituras. Una vez estaba yo mirando una serie, ¿verdad? O más bien como un reportaje, ¿verdad? O como un documental, ¿verdad? Entre la guerra que hubo en el cielo, entre cómo fue desterrado Lucifer, que ahora es el diablo, y los demonios, ¿verdad? Y cómo el arcángel Miguel luchó se opuso, le dio frente a Lucifer, junto con los ángeles, le dieron frente a los demonios, que en ese tiempo todavía no eran demonios, ¿verdad? En ese tiempo todavía no era el diablo, ¿verdad? Todavía era Lucifer y todavía eran ángeles de Dios, pero ya se estaban oponiendo a Miguel, a Dios y al ejército celestial, ¿verdad? La Biblia relata que Lucifer y los seguidores de Lucifer eran más en número y que superaba al ejército de Dios físicamente, ¿verdad? La Biblia dice que el diablo logró convencer con su mentira, con sus engaños, dice, con su sabiduría, haciendo a un lado la sabiduría de Dios, es decir, haciendo a un lado la palabra de Dios. Dice que el diablo, que Lucifer, con su sabiduría, dice, logró convencer a la tercera parte en el cielo, haciéndoles creer que la palabra de Dios, dice, no era necesario guardarla, y que podían despojar al Dios Altísimo, y que podían ellos tomar el reino y hacer lo que ellos consideraban que era lo correcto, ¿eh? Como diciendo, la palabra de Dios, dice, ya no es tan necesaria guardarla. Dice, como que podemos nosotros, con nuestro propio pensamiento, con lo que nosotros creemos, con nuestra sabiduría, podemos vivir la vida y podemos hacer un lado a Dios y reinar para siempre, ¿verdad? Entonces así es como se desató una guerra en el cielo, ¿verdad? Dice que suena lógico, ¿verdad? Según en el reportaje o en el documental que estaba viendo, según Lucifer, la Biblia dice, ¿verdad?, que Lucifer era del agrado de Dios. Dice que por mucho tiempo Lucifer dice que andaba rectamente, que era una creación perfecta, no en físico. O sea, Dios no te está hablando en físico, en sabiduría y en obedecer a Dios. De hecho, era en el que más confiaba Dios, por su integridad, por su sabiduría y por cómo él estaba dispuesto a obedecer fielmente la palabra de Dios. Ese era Lucifer, cuando era del agrado de Dios. Dios no dice que Lucifer nunca guardó la palabra de Dios, no. Dios dice que de todo lo creado en el cielo, de todos los querubines, ángeles y arcángeles, el que más obedecía la palabra de Dios era Lucifer. El que más defendía la palabra de Dios era Lucifer. Y el que más se gozaba y se deleitaba con Cristo, con el Espíritu Santo y con Dios, guardando su palabra y estando de acuerdo con su palabra, dice que era Lucifer. Este era el que de manera dice que despertaba envidias en el cielo, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que despertaba envidias, dicen que muchos anhelaban estar en la posición de Lucifer, ¿verdad? Bueno, esto siempre va a suceder, ¿verdad? En los elegidos de Dios, ¿verdad? Siempre van a querer el puesto de las personas de las cuales Dios se agrada. Porque cuando Dios se agrada de ti, dice que Dios te da gracia, te da sabiduría, inteligencia y te engrandece.
Eso hace con todos, con todo, ¿va? El problema aquí es que cuando tú te vuelves un soberbio, te crees mucho y empiezas a hacer a un lado a Dios, dice, ya se te acabó, hasta ahí llegó, hasta ahí llegaste, ¿va? Ese es tu fin, esa es tu muerte y esa es tu destrucción, ¿va? El día que tú hagas a un lado a Dios, que tú creas como Lucifer, que ya no es necesario guardar la palabra de Dios, dice, ese día, dice, empieza tu fin, y a veces muchos cristianos no se dan cuenta. O sea, muchos cristianos, incluyendo líderes de las iglesias de Cristo, de la congregación, empiezan a creer que no es tan necesario, dice, obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Acabo es un mandamiento insignificante, ¿verdad? A veces a mí me sorprende cómo para ellos es bien importante que tú presentes a Dios una suma grande en cantidad de ofrendas. Es bien importante para ellos, ¿verdad? Pero yo digo, pero no es importante para ellos guardar la ley de Dios, ¿verdad? O sea, ¿cómo es más importante que la hermandad presente una grande ofrenda ante Dios, pero no es importante guardar el mandamiento de Dios, ¿verdad? No es importante, dice, guardar la palabra de Dios, ¿verdad? Y aún así, dice, Satanás te puede engañar haciéndote creer que es por amor y es que es para adorar a Dios. Cuando la palabra de Dios dice, si me amas, dice, guarda mis mandamientos. ¿Y por qué razón tengo que guardar los mandamientos? Nomás porque sí, no. Si tú guardas mis mandamientos, quiere decir que quieres vivir conmigo. Porque en el cielo, en donde está nuestra morada futura, eterna, a donde vamos a ir por la gracia de Cristo y el poder de Cristo, dice, ahí nada más se cumple la voluntad de Dios. Ahí no hay con que no, Dios, es que no, ahí se cumple la voluntad de Dios. La palabra de Dios se guarda de una manera tan estricta que no tienes ni una idea. Todo aquel que en el cielo se opone a cualquier cosa ante lo que Dios ordena es expulsado inmediatamente del cielo. La diferencia es que nosotros los que estamos aquí en la tierra nos podemos equivocar. Nos podemos a veces oponer. Nos podemos, a veces, nos gana el orgullo. Nos gana la insensatez. El que, no, es que tú a mí no me vas a decir nada, ni tú quién eres para andarme diciendo. Y aunque la palabra de Dios dice, lo diga. Y es que una de las cosas que yo tengo que comprender, y que los cristianos tenemos que comprender, y que el humano tiene que comprender, es que la palabra no sale de nosotros, sino que esta palabra salió de Dios para llevar a Dios el fruto, de cuál se da a través de la obediencia. Pero muchas de las veces nosotros somos tan terrenales y tan carnales que aunque una persona nos hable conforme a la voluntad de Dios, no la queremos obedecer. Nos gana el orgullo, la envidia, el por qué vamos a hacer caso. Bueno, dijo Josué, digo, bueno, ya si ustedes no quieren seguir la voluntad de Dios, a todo Israel le dijo, si ustedes ya no quieren hacer la voluntad de Dios, dice, bueno, yo y mi familia, aunque seamos los únicos, dice, vamos a permanecer obedeciendo la palabra de Dios. Porque él podía comprender, como Miguel y sus ángeles, que nada más obedeciendo la palabra de Dios, respetando a Dios, dice, puede uno permanecer en la vida y puede uno vivir eternamente con Dios. Es la única opción. Es la única opción que hay en el cielo, en el universo y en la tierra. Dice, solamente, dice, aquel que está de acuerdo en obedecer la palabra de Dios, dice, pues te puede la vida permanecer en él para siempre y puede ser feliz por siempre. De manera que Lucifer dice que era perfecto en todos sus caminos, que era del agrado de Dios, que Dios lo tenía en una estima muy alto por su fidelidad, por su obediencia, y dice que sus caminos, dice, eran perfectos. Hasta que el día, dice, que empezó, dice, como dice el apóstol Pablo, dice, un poco de levadura, dice, legua toda la masa, un poco de levadura. Entonces, ¿de qué manera el mal entró en Lucifer? Empezó él a dudar de la palabra de Dios. Empezó él a dudar de lo que Dios quería hacer, ¿va? Y de manera que le empezó a dar contra a lo que es escrito. Se puede decir, ¿va? Le empezó a dar, porque esto es palabra de Dios, ¿va? Le empezó a dar contra, dice, a la palabra de Dios, ¿va?
De manera que, y qué difícil. O sea, qué difícil para Miguel y sus ángeles. Porque el diablo era el líder de los cielos. Era el líder. Todo el mundo obedecía a Lucifer, en cuestión de que Lucifer portaba la palabra de Dios, en cuestión de que Lucifer traía el mensaje de Dios, porque nada se hacía en el cielo sin la aprobación de Dios, y luego de ahí le seguía Lucifer, y luego ya Lucifer iba y daba la orden de parte de Dios, si así se tenía que hacer, porque Dios había ordenado, y así era como mantenían el orden, la vida, la armonía en el cielo. Pero qué difícil para Miguel y sus ángeles, al ver que al líder que Dios había puesto en el cielo ya se estaba rebelando contra la voluntad de Dios, ¿va? De manera que en el reportaje dice que el arcángel Miguel va segunda, y que es lógico, ¿va? Y porque está escrito en la Biblia, ¿va? Y así sucede en la vida también, ¿va? El arcángel Miguel empezó a notar, el arcángel Miguel empezó a notar que Lucifer, dice, ya no quería guardar la palabra de Dios. Dice que el arcángel Miguel dice, yo estoy viendo que en este hombre en el cual Dios puso su confianza, en el cual Cristo y el Espíritu Santo pusieron su confianza, lo pusieron a cargo de todo lo que se hacía en el cielo, dice, ya no quiere guardar la palabra de Dios. Ya no quiere obedecer la palabra de Dios, ¿va? De manera que como que en el reportaje se dice que Lucifer, dice, de una u otra forma intentó convencer a Miguel y a sus ángeles que le podían hacer frente, dice, a Dios, ¿va? Y quitarle el trono a Dios, dice, y ellos establecieron un reino para morar eternamente, ¿va? A la manera de que ellos pensaran, ¿va? Que ya no era necesario guardar la palabra de Dios, ¿va? Qué difícil situación para Miguel. O sea, qué difícil situación para Miguel, porque dice, pues ya Satanás ya convenció a la tercera parte del cielo, o sea, ya nos superan en número. Dice, pero había una cosa en Miguel. Dice que él había entendido que el poder de Dios, dice, no radica en número ni en fuerza, ¿no? Sino que todo aquel, Miguel entendía bien, dice que aunque el diablo lo superaba en número, en ese tiempo era Lucifer, ¿no? Dice, el que permanece obedeciendo la palabra de Dios, tal y como lo ordena Dios, dice, ese es el que prevalece. Y ese es el que vive para siempre. De manera que Miguel tuvo que armarse de mucha valentía con sus ángeles para poder combatir a Lucifer, que lo superaba en número. Porque Lucifer ya había convencido y arrastrado con su cola a la tercera parte de la congregación de Dios. Se puede decir, si quieres que te lo diga, en sentido espiritual, ¿qué significa en estos tiempos? Es decir, Satanás con su cola ya había arrastrado a la tercera parte de las iglesias de Cristo. Puede suceder. Y que está escrito en la Biblia. Dice, muchos intentarán entrar al reino de los cielos. Dice, pero pocos lo lograrán. ¿Por qué pocos? Porque pocos vamos a pensar como el arcángel Miguel. Solamente respetando la palabra de Dios y guardando la palabra de Dios es como nos vamos a salvar. Pero como Lucifer era un líder importante en el cielo, que Dios había puesto, pero Dios lo había puesto porque andaba recto y era temeroso de Dios. Pero ¿qué pasó cuando Lucifer dejó de guardar la palabra de Dios? La tercera parte del cielo lo siguió porque dejaron de poner su atención en la palabra de Dios y empezaron a poner atención en la grandeza que Dios le había dado a Lucifer, ¿va? Sin pensar en esto. Si Dios se la dio, pues Dios también se la quitó. Que fue lo que pensó Job. Dios da y Dios quita. De manera que Lucifer y la tercera parte que logró convencer Lucifer con su cola y con su engaño de que ya no era necesario guardar la palabra de Dios, o que no importaba si te desvías poquito. Dice que creyeron en el diablo, que podían vencer y no vencieron. Dice la Biblia que Miguel dijo, vamos a defender la luz, vamos a defender la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a quedar firmes guardando los mandamientos de Dios. Sucede lo mismo en la tierra. Así como hubo una gran batalla en el cielo, en el cual Lucifer se reveló que era un líder de confianza del pueblo de Dios, y dice que lo siguió la tercera parte del cielo. Dice,
Y Miguel, quedando, si era la tercera parte del cielo que se estaba rebelando contra Dios, fíjate, la tercera parte del cielo, que miraban a Dios, que estaban con Dios, bueno, la tercera parte del cielo se rebeló. Y que Miguel dice, era muy, su grupo era muy pequeño, era un grupo muy, muy pequeño. Dice, ellos, dice, defendieron la luz, decidieron guardar los mandamientos de Dios y afirmaron que no se trata esto de que si ustedes son más o que si ellos son más, ¿va? O que si tienes mucho dinero, o que si tienes mucho poder, ¿va? O que si tú eres dueño de la inteligencia artificial o eres dueño del internet, ¿va? O todas esas artimañas, dice, para Dios no son nada. El dinero, cualquier cosa en este mundo, armas, lo que sea, dice, no puede prosperar contra Dios, porque siempre prevalece la palabra del Señor Jesucristo, ¿va? Aquel que como Miguel y sus ángeles confían en la palabra de Dios y tienen la fuerza, el valor, el amor de guardarla y respetarla. Dice, bueno, estos son los que van a entrar o los que van a permanecer en la vida eterna, ¿va? Pero da cuenta que la tercera parte, que fue arrastrada por el diablo, porque ellos no dejaron de poner la confianza en la palabra de Dios, dejaron de poner el amor en la palabra de Dios, dice, y miraron la grandeza que había en Lucifer, ¿va? Y miraron su potencia que Dios le había dado, ¿va? De manera que se les olvidó que Dios se le había dado, y que si se iba a rebelar contra Dios, bueno, Dios se le iba a quitar, ¿va? Y de manera que cuando Dios ve que logra convencer a la tercera parte, porque la tercera parte del cielo, dice, no confió en la palabra, sino que confió en un simple ser creado por Dios, ¿va? Que ya estaba fallando, ¿va? Que ya no quería guardar la palabra de Dios, ¿va? De manera que al ver Dios esto, le quita el poder y son vencidos por Miguel y sus ángeles, que permanecieron fiel ante un gran ejército, que era el ejército de Lucifer y los demonios. Y así fue expulsado Lucifer y los demonios fueron expulsados del cielo, ¿va? Por no guardar la palabra de Dios. De manera que para nosotros cristianos, dice, es bien importante, dice, poner la confianza en la palabra de Dios, ¿va? Y no en un simple ser humano, ¿va? Porque probablemente tengamos líderes que ya no quieren guardar la ley de Dios, ¿va? Que ya se cansaron, o que ellos creen que están rindiendo servicio a Dios cuando no quieren obedecer los mandamientos de Dios, ¿va? Por eso el Señor Jesucristo, cuando apenas iba a empezar la iglesia de Cristo, dejó este mensaje bien claro para todos nosotros, pero bien claros, para que no nos dejemos vencer por el engaño ni las mentiras que hay en este mundo. Y vaya que ahorita en este mundo, dice, está el engaño a todo lo que da, está penetrando hasta en las iglesias de Cristo, ¿eh? De manera que si tú no confías en la palabra, si en ti no hay amor, no hay consagración, no hay obediencia, vas a ser arrastrado. Como Lucifer con su cola, dice, arrastró la tercera parte del cielo. En sentido espiritual, aquí en la tierra, lo que te quiero dar a entender es que hay diablos dentro de las iglesias de Cristo que ya no quieren guardar los mandamientos de Dios y que con su cola están arrastrando a la tercera parte de las iglesias de Cristo en el mundo entero, ¿va? No para que te veas, no para que veas y pongas atención que esto es un pronóstico que la Biblia te da. Si tú pones atención, en Apocalipsis son, creo que 7 congregaciones, iglesias, a las que Dios las exhorta, les dice, aguas, se están desviando, ya no están queriendo obedecer mi palabra. Acuérdense que un poco de levadura legua toda la masa. A 5 de ellas les llamó la atención, 2 solamente las elogió, animándolas, dice, a que sigan así, que estaban bien. Es decir, de 7 iglesias, a 5 las reprendió duramente, diciéndoles que si no se arrepentían, y que si no obedecían la palabra de Dios iban a perecer, y Dios iba a apartar de ellos. A 5, a 2, solamente a 2 las eligió como, no que las otras sean elegidas, sino que les confirmó que andaban bien en la palabra de Dios, ¿va? Nomás fíjate el número, 2, 5. Bueno, yo espero
que la congregación en la iglesia de Cristo, dice, a lo menos, dice, yo por amor, dice, yo quiero que mi congregación, no mía, de Cristo, donde yo me reúno, bueno, seamos como esas dos. Que confiemos, dejemos el orgullo a un lado y confiemos en la palabra de Dios. Y que deja a un lado los rincones, el que, es que a mí nadie me va a decir, a mí nadie me va a enseñar nada, pues, ¿quién te crees tú? No, pues es que se trata de obedecer la palabra de Dios. Aguas con esas personas que se introducen en las iglesias de Cristo y te están haciendo que hagas cosas que no son agradables delante de Dios. Por eso, porque tú prestas obediencia a ellos, es por eso que tampoco te importa guardar la palabra de Dios, ¿verdad? Sino que ya a veces, si tú te quieres unir al diablo, dice Dios, pues yo me voy de ustedes. O obedecen a Cristo y se consagran a Cristo, y se obedecen a Satanás. Cualquiera, ustedes pueden escoger, dice, cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Pero tengamos una cosa en mente, de que mientras este mundo exista, es porque Dios todavía quiere que la humanidad se salve, ¿verdad? Que hay la posibilidad de que nosotros seamos salvos. Por eso existe este mundo, ¿verdad? Bueno, teniendo nosotros la oportunidad de ser como las dos congregaciones a las cuales Dios elogia y exalta, teniendo en cuenta que Dios no puede ser burlado, a Dios no le gusta la apariencia. Los fariseos eliminaron a Juan el Bautista y al Señor Jesucristo porque ellos querían presentar ante el mundo que ellos tenían la razón cuando estaban totalmente reprobados delante de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Bueno, los papás de los fariseos hicieron lo mismo con los profetas, los mataron, nomás para engañar al mundo que Dios estaba a su lado, con puras artimañas, mentiras, y dice que hasta los fariseos se unieron al diablo para eliminar a Cristo, obedeciendo puras artimañas, ¿no? De manera que el mensaje no es para que tú seas, para que vea el mundo que tú ganaste o que yo gané, sino para que nos hallemos aprobados delante de Dios, que no puede ser burlado, obedeciendo la palabra de Dios en amor, para poder permanecer en la vida eterna que Dios nos ha dado a través del Señor Jesucristo, ¿va? En las aguas del bautismo. Dice, ¿en cuál? Dice, está la promesa. Si dejamos de obedecer la palabra de Dios, si logra el diablo convencernos, como la tercera parte del cielo, de que no es necesario guardar la palabra de Dios, dice, aguas. Porque dice la Biblia, si no perdonó a los ángeles, que no supieron guardar su dignidad, que no supieron guardar la palabra de Dios, ¿por qué había de perdonarnos a nosotros? Aguas, dice, o dejar el orgullo a un lado, la envidia, la vanidad, la soberbia, dice, y ser temerosos de la palabra de Dios. Mateo 28:20. Fíjate nomás, cuando el Señor Jesucristo resucitó y que él ya iba a volver a tomar su trono en el cielo, y que desde allá Él nos adiestra a nosotros, desde ese momento es como inicia la iglesia de Cristo. Aquí todavía no empezaba la iglesia de Cristo, pero Cristo ya le había dado escuela a sus apóstoles, ya iban a empezar a ministrar, ya iban a hacer la iglesia de Cristo, ¿va? De manera que Cristo les deja un mensaje bien importante, bien importante. Este mensaje se los dio, dice, para que no seamos vencidos como cuando Lucifer, por medio de su engaño, de su falacia, de su cola, y se arrastró la tercera parte del cielo y fueron expulsados. De manera que Dios advierte a sus apóstoles, dice, ya me voy al cielo, desde allá, y se los voy a cuidar, desde allá los voy a guiar, pero les voy a dejar este mensaje, ¿va? Les voy a dejar este mensaje y piensen muy bien en él, ¿va? Mateo 28:20. Enseñándoles, le dijo, Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, a veces a nosotros nos gana el orgullo, porque nos vemos a veces en una situación, ¿no?, en la que tal vez estés haciendo tú algo, yo algo que no es del agrado de Dios, y luego Dios en su amor te dice, conforme a la palabra, dice, haga la voluntad de Dios para que Dios se quede contigo o se quede conmigo. Pero a veces nos gana el orgullo, ¿no? Es que tú, ¿quién eres para andarme diciendo a mí, va? Y es que tú, ¿qué, va? Y a veces traemos ese orgullo dentro de nosotros. Y no queremos, no somos nobles. Nobleza en el cristianismo quiere decir que tú estés de acuerdo en la manera de trabajar, de vivir, de obrar en el mundo de acuerdo a la palabra de Dios. Rebeldía, pueblo rebelde, terquedad, es que aunque la palabra de Dios lo diga, no lo quieres hacer. Resistir al Espíritu Santo es que aunque la palabra de Dios claramente lo está diciendo sí, pero tú no lo quieres hacer, porque te interesa más a ti. No, es que yo no voy a caer en ridículo. ¿Cómo? Pues es que no me interesa si la Biblia. Muchos piensan así. No lo dicen, pero lo piensan. Pues es que, mira cómo yo voy a quedar mal delante de todos. Y luego la palabra, ¿qué? Digo, y luego, bueno, no, aunque la palabra lo diga, no quieren hacer caso. Dice, y tú miras, tú dices, yo creo que Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, cuando miraban a los fariseos, que eran líderes religiosos y que no querían obedecer la palabra de Dios, dice Juan el Bautista, yo creo que a lo mejor hasta decía, no, me pueblo rebelde contra el Señor, dice, nomás por no querer aceptarlo, dice, nomás por no obedecer, dice, y les ganaba el orgullo, que le daban contra Juan el Bautista y le daban contra el Señor Jesucristo, dice, cuando la palabra de Dios, dice, aunque le decía al Señor Jesucristo, lo que yo les digo es verdad, lean la palabra de Dios, a veces no es verdad, a veces les estoy mintiendo, pero aunque la palabra de Dios lo diga, dice, muchos no quieren hacer caso, porque les gana el orgullo, les gana la soberbia, no quieren ser nobles a la palabra de Dios, ¿no? De manera que la orden del Señor Jesucristo a nosotros los cristianos es para que nosotros podamos ser salvos. Dice, no quieres tú que solamente porque ya te bautizaste ya vas a ser salvo, no. Fíjate lo que dice aquí. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate, bautizándolos. ¿Crees tú que por eso ya eres salvo? No, es parte de la salvación. Ya eres parte de Dios. Ahora, si quieres ser salvo de verdad y que la vida, desde que tú entres a las aguas del bautismo, posees el Espíritu Santo, el sello de Cristo, la salvación. Posees la vida eterna. Bueno, ahora, si quieren alcanzar la promesa del Espíritu Santo, de la vida eterna, de la salvación, si quieren alcanzar la promesa, ahora tienen que hacer esto. Enseñándoles, tenemos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 7:21. ¿Por qué es importante? ¿Por qué Cristo dio este mandamiento? Dice, cuando ustedes hagan discípulos y los bauticen, dice, no nomás los bauticen. Dice, porque en otro pasaje dice, el bautismo, dice, no quita las inmundicias. No que no seas perdonado, sales limpio de las aguas del bautismo, sino que vas a continuar viviendo. Y si quieres que la vida, que Cristo, que es Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesucristo. Dice, si quieres que la vida permanezca a ti, tienes que guardar los mandamientos que son claros y que están escritos en la palabra de Dios. Te voy a decir una cosa, no de mi propio pensamiento. Los mandamientos de Dios, todo lo que es pecado y todo lo que es mandamiento de parte de Dios está claro, clarito, está fácil de entender. Para que no andes tú, no, es que hermano, si aquello más esto y que hicimos una suma y que esto y que el otro, no. Hay misterios que podemos comprender sumando la palabra de Dios.
leyendo contexto. Si tú crees, el leer el contexto o el de un texto te ayuda a tener mayor comprensión. Pero déjame decirte que eso es demasiadamente... no vas a llegar a un conocimiento pleno si no sales de eso, de leer el contexto. No lo vas a llegar. Si en verdad quieres comprender cuál es la voluntad de Dios en cuanto a misterios, en cuanto a entender muchas cosas en la Biblia, dice, tienes que leer toda la Biblia. También es necesario leer el contexto. Pero déjame decirte que eso es demasiado corto para tener una visión, para tener una sabiduría, para ser doctos en el reino de los cielos. Si en verdad dice que quieren alcanzar la salvación y están interesados en la vida eterna, empiezan a leer toda la Biblia. Toda la Biblia. Y se empiezan a orar y pedir sabiduría a Dios para no ser arrastrados por la cola de Satanás, ¿verdad? Porque escrito está, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, o que me dice que me ama, de palabra, teniendo en cuenta que hay un versículo que dice, este pueblo de labios me honra. Dice, pero su corazón está bien lejos de mí, dando a entender, me dan contra. Les digo que guarden mis mandamientos y no quieren hacerlo, les gana el orgullo. Dice, este pueblo, dice, de puros labios me dice que me ama, me dicen que me honran, dice, pero no quieren guardar mis mandamientos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que entra, el que alcanza la vida eterna, o el que el Espíritu que da vida permanece en él. El que, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto lo entendía Miguel. Miguel y sus ángeles, aunque eran superados en números, aunque era la cuarta parte, la más pequeña, era el remanente, dice manada pequeña, mas sin embargo Lucifer y sus ángeles lo superaban en armas, se puede decir en número o en fuerza, ¿va? Porque eran más, dice que era la tercera parte del cielo. Dice, pero Miguel pudo salir triunfante junto con la manada pequeña de los ángeles, nomás por esto. Porque él entendía bien que el que guarda la palabra de Dios, la cual es poderosa, dice, es viva, eficante y más cortada, y más cortante que una espada de dos filos. Dice, este es el que permanece para siempre, ¿verdad? Pero muchas de las veces nosotros vemos la vida cristiana, la vemos terrenal. No, es que todos están votando que sí debe ser. Es que no es que si todos votan. No, es que mira, él tiene muchos años en la iglesia y dice que así debe ser. Entonces le hacemos caso de no. Es que esto no se trata que si tienes muchos años en la iglesia, o que si tienes muchos años predicando, o que si tienes títulos, o que no. Esto se trata de obedecer en la palabra de Dios. Porque si vamos a ir de títulos, déjame decirte que Lucifer tenía más títulos, por decirlo así, en sentido figurado, que el arcángel Miguel. Lucifer, dice, era el preferido de Dios, por decirlo así. Lucifer era el líder. Pero muchos fueron arrastrados por la cola de Lucifer porque dejaron de poner su mirada en la palabra de Dios. Mas sin embargo Miguel, dice, sin tener los títulos que tenía Lucifer, pudo vencer a Lucifer porque él no se dejó de... es que Lucifer tiene mucho liderándonos. Miguel no se dejó, oiga, es que Lucifer, dice, tiene muchas cualidades, ¿no? Miguel fue tan sabio que se dio cuenta. Aquí no importa, en este mundo, dice, no importa si tienes muchos años, si eres un líder, dice, de bastantes años, o si has salido de una escuela, no, dice, aquí no importa eso. Aquí lo que importa es que el que permanece haciendo la voluntad de Dios es el que se salva. De manera que Miguel, siendo pocos en número, su ejército, manada pequeña, dice, pudo superar a Lucifer y sus ángeles nomás por guardar la palabra de Dios. De hecho, en el reportaje que yo había visto, y que es bíblico, porque eso es lo que te va a entender la escritura, dice que
Miguel le decía a Lucifer, como que Miguel se dio cuenta que Lucifer ya no quería guardar la palabra de Dios, como que ya se estaba alejando de guardar los mandamientos de Dios, ¿va? Y que de la tercera parte del cielo lo estaban siguiendo. Pero Miguel dijo algo, es que la luz, que es la palabra de Dios, que es la verdad, los mandamientos de Dios, dice Miguel, eso es lo que nos mantiene con vida. Y gracias a ello, dice, nosotros somos, gracias a la luz. ¿Cómo vamos a darle contra la luz? ¿Cómo vamos a dejar de obedecer a Dios? Nomás por Lucifer, no. Dice, yo estoy seguro que guardando los mandamientos de Dios, aunque yo me vea superado en número, voy a ser vencedor. Con los ángeles que quieren serle fiel a Dios. De esta manera, la escritura dice que Miguel guardó su dignidad y pudo vencer a Lucifer y a los demonios que se rebelaron contra Dios. Fueron expulsados del cielo por no guardar la palabra de Dios. Y ya no hay oportunidad para ellos. Ya están vencidos para siempre. De manera que nosotros los cristianos debemos entender que la salvación no viene de un ser humano, sino que la salvación viene de nuestro Señor Jesucristo en cumplir, en guardar y obedecer sus mandamientos. Pero si no te limpias del orgullo, si no te limpias de la soberbia, de la envidia, dice, no vas a poder guardarla. Vas a querer tener la razón, aunque la Biblia te está dando la contra. Aunque la Biblia te está haciendo ver como un mentiroso. Y dice Apocalipsis, y ni aún así se arrepienten. Y ni aún así dice, quieren guardar la palabra de Dios. Y porque el que guarda la voluntad de Dios vive. En el cielo, todo está plenamente organizado, armonizado. Hay una paz muy hermosa en el cielo, ¿va? Y todo funciona, dice, gracias a que obedecen la palabra de Dios. En el universo, los que estudian los planetas, los que estudian las galaxias que hay en el universo, se quedan admirados. Oh, es que si el sol, dice, con tan poquito que se mueve el sol, dice, nos quemamos todos. Con tantito que se mueva esto para allá, dice, pasa esto, ¿va? De manera que logran comprender el ser humano, la ciencia, que todo está perfectamente, con una exactitud, funcionando. Bueno, ¿sabes por qué funciona? Porque todo ello, los planetas, el sol, las estrellas y todo lo que hay en el universo, o en las galaxias, dice, ¿sabes por qué? ¿Por qué hay esa perfección? Dice, porque obedecen el mandamiento de Dios. De manera que en el cielo y en el universo, todo es hermoso, todo funciona, todo tiene vida, todo cobra vida, dice, gracias, y todo sirve. O sea, lo mejor de todo sirve, y todo tiene una buena función, gracias a que obedecen el mandamiento de Dios. Dice un versículo en la Biblia, que Dios, dice, llama a todas las estrellas por su nombre. Es decir, si Dios llama, te está dando a entender, obedecen mi palabra. Vamos para que vean, o sea, en el cielo todo funciona nomás por guardar la palabra de Dios. Bueno, en el universo todo funciona por guardar la palabra de Dios. En la tierra es lo mismo. El día se cambia a la noche y la noche al día por el poder de Dios. No creas que se cambia por el poder del diablo. El diablo no tiene nada que ver, no manda en el mundo. Él nada más Dios lo tiene en el mundo para engañar a las naciones. Si tú te dejas, si no te interesas en la palabra de Dios, vas a ser engañado para que Dios se aparte de ti, ¿va? Y para que no alcances la vida eterna. Para eso está Satanás. Satanás no tiene poder sobre el viento. Satanás no tiene poder sobre la lluvia. Satanás no tiene poder sobre la vida de ningún ser humano. Satanás no tiene poder de condenar a nadie. Satanás no tiene poder de que el día se cambie a la noche. Satanás no tiene poder absolutamente de nada sobre esta tierra. De nada. Ni siquiera tiene poder sobre el ser humano, que es inferior a él. Si él se apodera de ti, es porque tú lo permitiste, porque tú te dejaste. Pero tenemos todo el poder para vencer a Satanás y a los demonios, obedeciendo la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios. En sí, Satanás está en el mundo para apartar al hombre de Dios y que el hombre no alcance la vida eterna, no alcance la morada que Dios le tiene preparada en el cielo. Por eso es importante, dice, saber cuál es la voluntad de Dios y guardar sus mandamientos, para que Satanás con su cola no nos arrastre
y seamos consumidos por la ira de Dios junto con Satanás. En este mundo manda Cristo, manda Dios. Cuando tú ves que el día se cambia a la noche, es por el poder de Cristo, por el poder de Dios, por el poder de la palabra del Espíritu de Dios. Cuando tú ves que llueve, es por el poder de Dios. Cuando tú ves que no llueve, es por el poder de Dios. En los días de Elías, dice que había 450 profetas del diablo, de Lucifer, o de Satanás, de Belzebú. Dice que eran 450 Baales. Mas sin embargo había un profeta que era fiel a Dios, uno. Ya el pueblo de Israel, dice, se había sometido a los 450 profetas de Baal. Ya se había sometido a ellos. Dice, mas sin embargo Elías, dice que era un profeta fiel a Dios. Y como Dios estaba con él, dice que Elías oró y que dejó de llover por medio del poder de Dios. Y que los 450 profetas del diablo, de Baal, dice que no pudieron hacer nada para que volviera a llover otra vez. Y luego después, dice, de pasado un tiempo como de 3 años y fracción, dice que Elías, dice, volvió a orar otra vez al Dios verdadero. Y que Dios dio la orden de que volviera a llover. Y antes de eso, dice que los 450 profetas del diablo, que dice que Elías le dijo, a ver, ustedes hagan que hagan que el holocausto, que no se quema, que esto, que lo otro, como diciendo, ustedes a ver si pueden hacer, tienen el poder. Ustedes dicen que el diablo, que sus dioses falsos, tienen poder sobre la lluvia, tienen poder en esta tierra, del viento, del cielo, de las estrellas. No, dice, ustedes son falsos. Dice Elías que hasta se reía de ellos. Habían preparado un holocausto, que tenían que preparar y tenían que hacer que descendiera fuego del cielo y algo así. Bueno, dice que no pudieron hacer nada. Lo que Elías quería demostrarle, y lo que yo te quiero dar a entender, es que el diablo existe, pero no tiene poder en este mundo. El único poder que tiene el diablo es de engañar a las naciones. Es el único poder que se le otorgó. Tiene poder de separar al hombre de Dios, es el único que tiene. Pero no tiene poder sobre la lluvia, sobre el viento. Que algunos que dicen que no, que pasó, no tiene poder de los demonios, no tienen poder sobre el viento. El que manda en este mundo, en el viento, en la lluvia, en el día y en la noche, es el Señor Jesucristo. Manda donde quiera, hasta en el infierno manda. Algunos creen que Satanás manda, no manda. En el infierno es un lugar que hasta ahorita nadie vive en el infierno, nadie. Ahí no se vive, ahí solamente hay existencia, pero nadie existe en el infierno ahorita. Es un lugar reservado por Cristo para castigar al diablo, a los demonios y destruir a la muerte. Y ahí van a ir todos los que no quieren obedecer a Dios, o los que no quieren guardar los mandamientos de Dios, ¿va? Los que no se interesan, dice, o los que no vienen a las iglesias de Cristo, ¿va? Los que no quieren ser parte de la iglesia de Cristo, y los que no guardan los mandamientos, bueno, para allá van. En el infierno, no creas tú que manda el diablo. Esa es una mentira. En el infierno se cumple la voluntad de Cristo. Cristo manda en el infierno. Es como Bukele, que hizo el Secoda. Bueno, ¿a poco los maras mandan en el Seco? No, es un castigo, es una prisión de castigo en donde Bukele manda y da las órdenes de cómo deben de castigar a los que hicieron en el mar. Lo mismo es el infierno. Es un lugar que está preparado para castigar a Satanás, a los demonios, por Dios, por Cristo y los ángeles, por el poder de Dios, por su Espíritu Santo. De manera que no creas tú que el diablo manda, el diablo no tiene poder de nada, no es nada, para que mejor me entiendas. Simplemente es un fanfarrón que engaña a las naciones. Que si tú te quieres dejar engañar por él, es porque tú así lo quisiste. Tienes la oportunidad de vencerlo, conociendo la verdad, la sabiduría, volviéndote docto en cuanto a la palabra de Dios, ¿verdad? De manera que si en el cielo y en el universo y en la tierra se cumple la voluntad de Dios, dice el rey David, Señor, ¿a dónde iré de ti? ¿O a dónde voy a huir de tu presencia? En el cielo mandas tú, en el universo mandas tú y en la tierra mandas tú. Aún en las tinieblas, en el infierno, dice, también mandas tú. Aparte, tú tienes que tener en cuenta otra cosa.
que Dios es bueno, que Dios no es malo y que no hay nada malo que salga de él, por eso es Dios. Y que Dios solamente quiere ayudarnos y quiere lo mejor para nosotros. Quiere lo mejor para las iglesias de Cristo. Por eso Dios se enoja cuando no guardan su voluntad. Porque la palabra de Dios es beneficio, es edificación, es vida. Es decir, la palabra de Dios trae amor, paz, gozo y vida eterna. De manera que si alguien no la quiere obedecer, entonces Dios entiende que es aborrecedor de lo bueno y termina por eliminarlo y no entra al reino de los cielos. De manera que cuando tú entiendes que Dios es bueno y que Dios solamente quiere lo mejor para nosotros y que sus mandamientos no son porque Él quiera mantenernos en opresión o que Él quiera mantenernos humillados o que Él quiera, no. Cuando Dios dice humíllense, es porque a veces somos soberbios, no queremos obedecer. No, es que, no, espérate, es que yo tengo la razón. No, es que la razón la tiene la Biblia, la razón la tiene Cristo. Entonces fíjate el grande amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que el faraón que tenía oprimido al pueblo de Dios y abusaba de ellos y los hacía trabajar, fíjate nomás el amor de Dios, el inmenso amor de Dios. Dice que Dios nomás fue y le dijo al faraón: suelta a mi pueblo y déjalo. Tengo un propósito de salvar al mundo por medio de ese pueblo. Ese pueblo que tú lo tienes esclavizado, lo tienes humillado y que lo maltratas y que abusas de ellos. Bueno, ese es mi pueblo. Tú ni sabías. Dice, tú ni sabías, dice, no sabes ni lo que metiste a tu casa. No tienes ni la menor idea ni de lo que acabas de meter a tu reino. Dice, tienes una bomba ahí, tienes una granada ahí y ni cuenta te has dado. Pero fíjate la misericordia de Dios. Dios le estaba dando a entender a Faraón, tienes a la muerte ahí adentro. No porque el pueblo de Dios sea muerte, todos los que somos de Dios representamos la vida. Dice, pero te voy a destruir. Dice, porque no sabes ni a quién tienes esclavizado ahí. Dice, no, tú no sabes. Dice que están ahí por mi voluntad, porque yo ahí los quiero tener. Dice, porque tengo un propósito para el mundo. Pero ya llegó la hora de que yo empiece a obrar a través de ese pueblo, que tú no tienes ni la menor idea ni quién es su Dios de ese pueblo. Además, muchos de ellos todavía ni tenían la idea de quién era Dios, ¿va? Pero Dios ya se iba a demostrar. Ellos sabían que existía Dios, pero no tenían ni la menor idea ni todavía de quién era Dios, ¿va? Como muchos, antes de venir a Cristo, no teníamos ni la menor idea de lo que era Dios, ¿va? Sabíamos que existía Dios, pero ni teníamos la menor idea de lo que era Dios, ¿va? Y cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando nos consagramos, empezamos a ver la grandeza, la hermosura del Señor Jesucristo, ¿va? De manera que Dios es tan misericordioso que le dijo al faraón, le dio la oportunidad: nomás déjame ir al pueblo, ¿va? Yo no quiero, fíjate, Dios, bueno, misericordioso, en amor. Dice, yo no quiero que el impío muera, sino que sea salvo, ¿va? Entonces le mandó una orden por medio de Moisés: suéltalo, porque si no lo sueltas, voy a acabar contigo. Y Dios es bien paciente, bien paciente. Dice que 9 veces le advirtió antes de que muriera, mandándole plagas, demostrando que el poder absoluto y la verdad la tiene Dios, y que el Dios verdadero era Dios. Pero el faraón creía que él era Dios. Pues, ¿cómo vas a ser tú Dios si ni siquiera sabes cómo fuiste formado en el vientre de tu madre? Ni siquiera sabes de dónde vienes, ¿verdad? Ni siquiera entiendes las cosas de este mundo. Andas ahí inventando fanfarronadas, como muchos hoy en día en el mundo inventan muchas fanfarronadas. Dice, el faraón, dice, era tan soberbio, inventaba puras fanfarronadas. Inventaba dioses de su propia imaginación. No, que el dios mosca, no, que el dios río, no, que yo los alababan, no, que el dios no se queda, y que el dios de este, y que el dios del otro, y que el dios vaca, y que no, hombre, o sea, infinidad de cosas. Dice, Dios, inventas puras fanfarronadas y te crees Dios. Dice, y entonces Dios, dice yo, Dios no es un Dios malo, es un Dios misericordioso. Si no me quieres obedecer, dice, no, te voy a dejar que vivas los años que se le otorguen aquí en el mundo. Si no quieres obedecer a Dios, nomás deja salir a mi pueblo. No te quiero hacer daño. Y ojalá que si tú llegas a comprender que yo soy Dios y que yo soy el portador de la vida, dice Cristo, Dios, va, dice, te voy a rescatar también como mi pueblo y te voy a llevar a la vida eterna, va, porque dice que Dios no le cierra la puerta a nadie, porque el propósito del mundo es que nosotros alcancemos la vida eterna a través de la obediencia, ¿va? Pero no, dice que el faraón se enorgulleció. Ah, es que mi Dios mosca, y es que el Dios río, y que puras fanfarronadas, hombre. Entonces, de manera que Dios se enojó, ¿va? Y entonces Dios lo empezó a humillar, lo empezó a avergonzar, dándole a entender que no tiene poder de nada.
9 oportunidades les dio Dios. 9 oportunidades. Dándole a entender de que él tenía el poder y que lo quería salvar. Que quería salvar a su pueblo para salvar al mundo. Porque ahí iba a salir el Mesías, el Salvador del mundo. Y quería salvar al faraón y a su gente. Porque Dios así es. Dios es bueno, tiene misericordia con toda la humanidad. Pero el faraón, soberbio, no quiso obedecer la palabra de Dios. Y por no obedecer, dice, en la plaga número 10, acabó con la vida de su ejército, ¿va? Acabó con su reino. Y lo quitó del mundo, ¿va? Y como quiera sacó al pueblo de Dios. Porque te digo, siempre se va a cumplir la palabra de Dios, ¿va? Siempre. De manera que si nosotros no queremos obedecer la palabra de Dios, dice, podemos perecer. Como el faraón, como Lucifer y como Coré, que se rebeló a la palabra de Dios. Porque muchos se quejaban de Moisés. Es que Moisés es bien altivo. Moisés es agresivo. Moisés te habla bien fuerte. Dice que se quejaban de él, ¿va? Y que Dios le decía, Moisés es el más manso que yo tengo de todo el pueblo. Por eso lo escogí. Dice, manso es aquel que está de acuerdo en guardar la palabra de Dios. De toda la congregación de Israel, dice Moisés, es el que más de acuerdo está en obedecer mi palabra. Es como el arcángel Miguel, que no se dejaba convencer por los demás, sino que no es que la palabra de Dios es la que prevalece. Bueno, así por eso Dios le dice manso a Moisés, porque dice que él era bien noble, que se dejaba guiar por la palabra de Dios, no le daba contra Dios, no le daba contra Dios. Dice, más el pueblo rebelde, de hecho hasta Moisés no pudo entrar a la ciudad de Canaán, dice, por la rebeldía del pueblo, que no quería obedecer la palabra de Dios, ¿va? Alcanzó la vida eterna Moisés, ¿va? Pero Dios lo castigó y no pudo entrar a la tierra prometida, ¿va? Porque él era un pueblo rebelde. Y Dios mismo le dice, pueblo rebelde y contradictor, que siempre dan contra cuando les ordena un mandamiento, ¿va? Y que es mandamiento de Dios, ¿va? Ahora yo te pregunto a ti, dice, ¿tú eres un pueblo rebelde o yo lo soy? O en verdad amas a Dios y a Cristo, dice, y respetas y obedeces sus mandamientos que producen vida eterna, ¿va? A lo menos yo aconsejo ser mansos, amar a Dios y guardar su palabra, ¿va? Para poder permanecer en la vida, ¿va? Y que no nos gane el orgullo como al faraón, ¿va? Es que ¿por qué? Que tiene que ser así. Deuteronomio 12:32. El problema es que muchas de las veces, ya siendo cristianos, a veces queremos en nuestra propia imaginación dar ordenanzas o mandamientos que Dios nunca mandó. Esto sucedió en el pueblo de Israel. ¿Por qué no podría caber la posibilidad de que suceda en la iglesia de Cristo? También puede suceder. Porque hay a veces que nos gana la soberbia, la necedad, la rebeldía, el contradecir la palabra de Dios. Es que Dios dice que, la Biblia dice que así, pero como que a mí no me gusta. Mira, ¿qué tal si le agregamos esto, el otro y el otro y el otro y hacemos este mandamiento, ¿va? Y te digo, puede pasar, ¿va? Imagínate, desde el tiempo antiguo ya se daban estos mandamientos, desde el tiempo antiguo, ¿va? Deuteronomio 12:32. Cuidarás, fíjate las palabras a Moisés y de Moisés al pueblo de Dios. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Fíjate desde los tiempos antiguos, la importancia de guardar la voluntad de Dios. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Y como te lo digo, los mandamientos de Dios están claritos. Para que no andes con que no, hermano, es que tenemos que añadir esto y luego ya sale el mandamiento de Dios. No. Los mandamientos de Dios y lo que es pecado, dice, porque también hay personas que son inventores de males, inventores de pecados. Que como los fariseos, no, es que si no se lavan las manos es pecado. ¿Dónde dice la palabra de Dios que si no te lavas las manos es pecado? Otros dicen, no, es que si haces ejercicio es pecado. ¿Dónde dice la palabra de Dios que es pecado? Todo lo que es pecado te lo estoy escribiendo claramente, no te lo oculto, porque yo no quiero que el hombre se pierda. Y todo lo que es mandamiento te lo estoy escribiendo claramente, para que lo hagas, lo enseñes y lo guardes y no le añadas nada. Imagínate que Dios diga, cuando ofrenden, que sea voluntario. No le añades ni le quites nada.
guarda la ley de tu Dios, enseña a la iglesia de Cristo a guardar la voluntad de Dios. Pero a veces nos gana el orgullo. No, es que yo no me puedo equivocar. No, es que ¿tú quién eres? No, pues yo no soy, es Cristo, la palabra de Dios. Si me amas, si quieres ser salvo, dice, guarda mis mandamientos. Pero si quieres obedecer a Lucifer, si quieres obedecer a los demonios, empiezan a añadir. No, es que Dios dice que debemos de guardar la voluntad de Dios, ¿va? Pero Dios dice Dios dice, yo les ordeno, y dice Pablo, que cada primer día de la semana pongan aparte algo, voluntariamente, no hay porcentajes. Pero luego viene el diablo, Lucifer, y empieza a añadir, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. No, hermano, es que, pero ¿cómo debo de saber yo cómo debo ofrendar? Hermano, pues usted debe ofrendar el 10% o más del 10%, o debe ofrendar como la ayuda, o debe de ofrendar un porcentaje. No, hermano, vamos a ofrendar de lo que sea tu voluntad. La ofrenda es voluntaria. Yo no te puedo decir que tu ofrenda tiene que ser el 10%, porque entonces te estoy obligando a guardar un mandamiento que ya fue quitado por Dios. Yo no te puedo decir que tu ofrenda puede ser más del 10%. En alguna ocasión, yo escuché, dice que ya se estaba diciendo que si tú no ofrendabas más del 10%, ya le estabas robando a Dios, diciendo que es mandamiento. O en otra ocasión que debemos. No. En algún video yo dije, tú puedes ofrendar el 10 o más del 10%, dándote a entender que tu ofrenda es voluntaria, pero no se basa de que tiene que partir del 10%, si no, no es aceptable. No, eso es una mentira. Tú puedes ofrendar menos del 10% y si es agradable a Dios. ¿En dónde ves el 10% en la ofrenda de la viuda? Y fue agradable y aceptable ante los ojos de Dios. Agradable. A lo mejor ella ya se había gastado mucho dinero. Dice, pero presentó, dice, le dio a Dios al poquito que le daba, pero lo hizo de corazón sincero. Pero como a veces, dice, nos queremos oponer a la palabra de Dios. Dice, y empezar, dice, no, es que yo tengo la razón. No, tiene razón en la Biblia. Dice, yo creo que antes, como daban el 10% de la ofrenda a Dios, yo creo que muchos cristianos le preguntaban a Pablo, Pablo, es que antes daban el 10%. Bueno, Pablo lo primero, no, es que eso ya no, eso ya lo quitó Dios, ¿entiendes? Eso ya. Entonces, Pablo, para no pecar, les decía, hermano, es que ya Dios me mandó que la ofrenda es voluntaria, no tiene que ser a partir del 10%. Esa es una mentira, que si tú no ofrendas el 10% o más del 10%, no es del agrado de Dios. Es una mentira, es una completa mentira. Es un engaño de Satanás y de Lucifer, que quieren empezar a enseñar al pueblo de Dios a que no es necesario guardar la palabra de Dios como está escrita, que le puedes añadir o le puedes quitar, ¿verdad? Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni a nada quitarás. Por decir, yo la congregación en donde yo me reúno es una congregación que es muy bondadosa. Y hay congregaciones bondadosas en la Biblia, ¿verdad? Bueno, yo me hago esta pregunta. ¿Por qué arriesgan su salvación? ¿Por qué manchan sus vestiduras? Haciendo a la hermandad, dice, pecar, haciéndolos que cumplan mandamientos de hombres, creencias de hombres. ¿Por qué no enseñan al pueblo de Dios a guardar la voluntad de Dios pura y como está escrita en la Biblia? ¿Por qué no confían en Dios? O sea, ¿qué tan difícil es? Hermanos, o sea, es el momento de ofrendar. Vamos a hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Olvídense ustedes sus porcentajes, hombre. Vamos a ofrendar lo que esté de acuerdo a su corazón. Dice que este fue el mandamiento de Cristo a Pablo, y que Pablo fue el único que le dijo a la iglesia de Cristo. Hermanos, tenemos que ofrendar. Y que muchos preguntaron, ¿y cuánto tenemos que ofrendar? Voluntariamente. Dice que Pablo no se vio tentado. No, pues fíjese que el más del 10%, o fíjese que el 10%, o no, dice Pablo, es que es voluntariamente. Nomás que Pablo sí les dijo una cosa, nomás tengan en cuenta esto. Yo no les puedo decir que un punto de partida, ni es mentira que si no ofrendas más del 10% es pecado y que no amas a Dios es mentira.
o que tiene que ser diezmada, es mentira. Eso ya quedó en el olvido. Todo lo que está en el Antiguo Testamento dice es totalmente pecado. Dice, tú puedes ofrendar lo que usted está. Entonces, si a mí vienes y me preguntas, entonces, pero ¿cómo sé yo cuánto es lo que? No, es que la Biblia no dice ningún porcentaje. La Biblia nomás dice que es de tu voluntad. Ahora tú ya todos sabemos si está bien o no, si es poco o es mucho. De manera que Pablo no manchó sus vestiduras, no violó el mandamiento de Dios, fue manso, fue obediente y dijo, es que hermanos, si ustedes me preguntan cuánto es lo que ustedes tienen que ofrendar, pues la Biblia dice que es voluntario. Nomás que sí, tenga en cuenta una cosa, que Dios no puede ser burlado. Pablo sí les decía, si ustedes ofrendan escasamente, pues entonces escasamente van a cegar. Pero si ustedes ofrendan bondadosamente, dice bondadosamente van a cegar. De manera que si quieres que te responda cuál es la ofrenda agradable, es tu voluntad, pero que sea bondadosa. Yo creo que todos entendemos lo que es ser bondadoso y lo que es ser voluntario. De manera que si yo agarro la Biblia, si yo me digo ser siervo de Dios y yo enseño a la iglesia a guardar la palabra de Dios y llegáramos a este punto de la ofrenda, si yo te digo a ti, vamos a ofrendar voluntariamente, y si tú me preguntas a mí, es que yo quiero saber cuánto es cuál es la ofrenda agradable a Dios, yo no tengo por qué andar sacando porcentajes. No, que el 5%, que el 10%, y que la viuda, y que no, violando la ley de Dios. No, hermano, te voy a enseñar a guardar la palabra de Dios. Te voy a enseñar a confiar en Dios. La Biblia dice que es voluntario, hermano. La Biblia no dice, hermano, que tenemos que partir de un porcentaje, no dice la Biblia. No hay ningún versículo. Nadie enseñó esa enseñanza diabólica y terrenal. Nadie la enseñó. El mandamiento fue claro, estricto y de parte de Dios, porque eso es lo que Dios quiere en las iglesias de Cristo. Ofrenden lo que usted quiera ofrendar. Nomás, si quiere saber cuál es la manera correcta es que sea abundante. Pero tenga en cuenta algo, que la ofrenda es voluntaria, que no tiene por qué haber ningún porcentaje, que si usted quiere ofrendar, hágalo de una manera abundante, porque el que siembra escasamente, segará escasamente, pero el que siembra generosamente, simple y sencillamente, si a mí me dicen, ay, más que yo quiero saber cuál es la ofrenda agradable, pues nomás sea generoso, hermano. Yo no creo que no pueda comprender cuál sea generoso. ¿Para qué voy a manchar mis vestiduras? ¿Para qué voy a ser arrastrado por la cola del diablo queriéndote imponer un punto cuando la Biblia no lo ordena y no lo manda? Violando la voluntad que Dios le está dando al hombre de ofrendar lo que Él proponga en su corazón. De esa forma, si tú me quieres decir a mí, oye, es que yo quiero saber cuál es la ofrenda que agrada a Dios, bueno, la Biblia lo dice que hay una forma. Dice, la Biblia dice que el que siembra generosamente, dice, también cosechará. Ofrende generosamente. Pero yo no me voy a exaltar, yo no me voy a ensoberbar, yo no voy a contradecir al Espíritu de Cristo, yo no voy a contradecir a la palabra queriéndote imponer algún porcentaje cuando Dios no lo ordenó. Si Dios me está diciendo que voluntario, pues yo lo respeto, voluntario. Ahora, ¿quieres saber cuál es la ofrenda agradable a Dios? Hágalo generosamente. Esa es la respuesta bíblica. Porque el que ciega escasamente, escasamente segará. Pero el que ciega generosamente, generosamente va a recibir. Pero a veces es tan difícil confiar en la palabra de Dios. A veces es tan difícil, dice, guardar los mandamientos de Dios. O a veces el orgullo nos gana y no queremos obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? De manera que, yo en la congregación donde yo me reúno, te digo, siempre he permanecido esa congregación desde muy niño. Siempre, desde niño. Nunca he escuchado que la congregación sea tacaña, jamás en mi vida. Porque te digo, a lo mejor a mí antes no me importaba tanto la verdad, ¿va? A veces mentía, ¿va? Pero ahora que me consagré a Cristo y me di cuenta que la verdad es vida y que la verdad es Dios, y se trato yo de andar en los mandamientos de Dios, ¿va? De manera que cuando uno ya se consagra a Dios, dice, uno hace a un lado la mentira.
te digo, yo he visto muchas cosas en mi congregación, ¿verdad? Y en esto no te miento. Y te digo, yo desde niño pertenezco a la iglesia, en la congregación donde yo me reúno, ¿verdad? Una cosa nunca he dejado de escuchar y yo creo que es cierta y que los hermanos son generosos y que son bondadosos. Es que la iglesia de Cristo, al menos donde yo me reúno, tengo siempre la certeza, y yo sé que así es, que siempre han sido una iglesia bondadosa, generosa, siempre, nunca he escuchado que es una iglesia tacaña, siempre he escuchado que recibe una alabanza de que es generoso, y lo creo, porque es algo que yo he escuchado desde muy pequeño. Pero yo me hago esta pregunta: ¿por qué, si siendo una iglesia generosa y bondadosa, por qué no confiar en la palabra de Dios? Hermanos, vamos a ofrendar de la manera que usted haya propuesto en su corazón. Si usted quiere saber cuál es la manera correcta de ofrendar, bueno, la manera correcta es esa, generosamente. Pero yo no tengo que andar imponiendo ningún porcentaje. Ni para que más o menos te des una idea. No, pues si el mandamiento es voluntario, hermano. Ahora, esto lo hizo el apóstol Pablo. Dice que Pablo, en la iglesia de Cristo, dice que él dio la orden que Dios le mandó, que Cristo le mandó. Tú dile a la iglesia que tiene que ofrendar voluntariamente. Dice que Pablo que así lo hizo. Hermanos, tenemos que ofrendar cada primer día de lo que esté en su corazón. Nomás que tenga una cosa: si usted ofrenda escasamente, bueno, el Señor también va a ser escasamente con usted. Y si usted ofrenda generosamente, dice, Dios va a ser generoso con usted. De manera que Pablo no dijo porcentajes ni nada. No se metió en problemas Pablo de que no, que esto no. Es mandamiento de Dios, lo tengo que respetar. Pero dice que Pablo dio este mandamiento a la iglesia de Cristo, y luego dice que cuando contaron la ofrenda, dice que Pablo se sorprendió. Wow, dice Pablo, es una iglesia generosa. Yo te hago esta pregunta: ¿tuvo Pablo que adulterar el mandamiento de Dios? ¿Tuvo Pablo que añadirle al mandamiento de Dios para que hubiera una ofrenda abundante? No, Pablo puso su confianza en Cristo. Pablo puso su confianza en el mandamiento de Dios. Hermano, es voluntario. Y dice que al momento de contar la ofrenda, esta iglesia es bondadosa, sin añadirle nada al mandamiento de Dios. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni le quitarás. De manera que si yo estoy en una iglesia que es bondadosa y que es generosa, ¿qué necesidad hay de violar el mandamiento de Dios? Ninguno. Hermano, nosotros somos una congregación generosa en ofrendas. ¿Qué necesidad tengo de violar el mandamiento de Dios? Vamos a ofrendar como el Señor lo ordena, voluntariamente, confiando en Dios, en que somos una congregación, y que a lo menos yo te digo una cosa: la congregación en donde yo me reúno desde pequeño, desde muy niño, sé que es una congregación generosa hasta el día de hoy, ¿va? Y esa es una alabanza, porque es verdad. Pero ¿para qué violar el mandamiento de Dios cuando sabes que la congregación es generosa? Vamos a ofrendar de la manera que Cristo ordena. Tú dirás, ay, hermano, es que no te claves tanto. No, no es eso, hermano. Dice, un poco de levadura legua toda la masa. Por muchos años quisieron imponer el 10%. No, hermano, es que mira, un ejemplo es el 10%, el que tú puedes ofrendar el 10%. Dice el mandamiento que no es de Dios, que es de hombre. Bueno, como no quisieron poner atención en eso, más adelante empezaron a decir, no, es que hermano, ya descubrimos que el 10% no, que ahora tiene que ser más del 10% porque estamos en un mejor pacto. O sea, torciendo la ley de Dios, no respetando el mandamiento de Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando un poco de levadura, dice, tú la dejas, dice, un poco de levadura, dice, legua toda la masa. Y ahorita ya estás imponiendo algo que Cristo no mandó, y al rato, ¿qué vas a imponer? Al rato que pase el tiempo, ¿qué vas a imponer? De manera que Miguel dice que se esforzaba por guardar los mandamientos de Dios. Dice, porque se daba cuenta Miguel que guardar los mandamientos de Dios tal y como Dios lo ordena, dice, eso es lo que nos da vida, lo que nos da amor, lo que hace que Dios esté a mi favor, ¿va? De manera que cualquier cosita, por muy pequeña e insignificante que se vea, tú la dejas crecer
Dice, al rato va a hacer otras locuras, y al rato va a hacer más locuras, y al rato se le ocurre otro mandamiento que ni siquiera está escrito en la palabra de Dios. Ahora, la importancia de guardar la voluntad de Dios, te digo, como seres humanos fallamos, pero tenemos que buscar el perdón de Dios, dice, y esforzarnos por andar en rectitud, guardando los mandamientos de Dios. Y te digo, eso es algo que se hacía en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento también se hace. Pero a veces nos gana el orgullo. Es que tú quién eres, hombre. Te vamos a hacer a un lado a ti. Así le hicieron a Cristo, y así le hicieron a los profetas, y así le hicieron a Juan el Bautista. Te vamos a sacar a un lado. No le hace que usemos artimañas, mentiras, pero te vamos a quitar. Nosotros queremos tener la razón, que así es, dándole la contra a Dios, ¿verdad? Decía Juan el Bautista y el Señor Jesucristo, bueno, pues allá ustedes. Dijo Josué, allá ustedes. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Noé habló palabra de Dios. El mundo le dio la contra a Noé, no quisieron obedecer. Bueno, allá ustedes. Noé dijo, yo y mi casa vamos a entrar al arca y vamos a servir a Dios. Y así fue, aunque todo el mundo le dio la contra. Porque todos ellos entendieron que guardar la palabra de Dios es lo que nos salva. Todos ellos. Apocalipsis 22:18. Lucifer fue expulsado del cielo, dice, porque empezó con poquito, cosas insignificantes, y luego fue creciendo. Es como una bola de nieve que entre más va cayendo, se va haciendo más grande, de manera que el último ya nadie lo puede parar, y se estrella y se deshace. Bueno, así es todo aquel que no guarda la palabra de Dios. Lucifer, no creas que empezó a rebelarse de la noche a la mañana, no. Dice que él empezó a entrar la maldad en él poco a poquito, y no pudo detenerla. No quiso arrepentirse y fue creciendo más. Un poco de levadura legua toda la masa. De manera que cuando se hizo grande ya no pudo detenerse y fue expulsado del cielo. Bueno, así es todo aquel, dice, que no quiere guardar la palabra de Dios, que le gana el orgullo. ¿Por qué lo vamos a hacer cuando es palabra de Dios? Y cuando está claro el mandamiento y no lo quieres guardar. Y un poco de levadura y se legua toda la masa. Apocalipsis 22:18. Y te digo, como seres humanos cometemos errores. Dice, pero una cosa es que falles, te arrepientas y endereces tus pasos. Dice el rey David, Dios endereza mis pasos, pero el soberbio no hace caso. ¿Por qué vamos a hacer caso? Y no hagas caso. Y así es como quitaban a Cristo, a los profetas, a Juan el Bautista los quitaban. Es que no queremos hacer caso, quítalo de aquí, hombre. Y empezaron a usar mentiras, engaños para eliminarlos, porque no querían la luz, no querían la vida eterna. Apocalipsis ahí les pido una disculpa, ¿va? Yo me esfuerzo por dar un mensaje al pueblo de Dios a través de este medio, ¿va? Es la oportunidad que tengo de servir a Dios, ¿va? Pero tengo algunos vecinos, dice, que siempre que se dan cuenta que predico, siempre le suben al volumen a la música y pues, como me están estorbando, ¿va? En el mensaje que yo estoy tratando de dar a la iglesia, o que me esfuerzo de parte de Cristo, ¿va? De darlo, ¿va? Pero entonces a lo mejor se oye la música esa, va, pues no es mía, ¿va? Es de los vecinos. Siempre hacen lo mismo, siempre que me ven que voy a empezar a predicar la palabra, siempre van y le suben a todo el volumen, ¿va? Pues Dios tenga misericordia de ellos, ¿va? Porque se oponen a la obra de Dios. Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Ves la importancia de por qué tenemos que agregar? ¿Por qué tenemos que guardar la palabra de Dios y no agregarle? Fíjate bien, yo testifico, Apocalipsis 22:18, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Es decir, tenemos que respetar lo que está escrito si queremos ser salvos. Porque si alguno añadiere a estas cosas porcentajes,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Por eso el apóstol Pablo nunca se arriesgó, no manchó sus vestiduras. Dice que él se esforzaba porque el pueblo de Dios anduviera en rectitud para que fuera salvo. Dice, pero él se examinaba él mismo. Si yo les digo que guarden la palabra de Dios, primeramente yo como predicador tengo que hacerlo. Porque qué ilógico sería yo, hermanos, es que guarde la palabra de Dios, pero tú no la guardas. Y por eso Pablo cuando dice, ¿a poco tú crees que no había cristianos que le preguntaban a Pablo, ¿y cómo ofrendamos, Pablo? Porque antes estábamos el día, eso ya quedó eliminado. Es que no me anden preguntando que cómo ofrendamos. La palabra dice que voluntariamente, y vamos a respetar ese mandamiento. Cada quien ponga aparte algo según usted haya prosperado. La forma correcta es aquel que ofrenda generosamente. Lo que usted quiera ofrendar, ni me ande diciendo a mí, ni lo ande torpeteando. Es algo en secreto, personal, que usted tiene que hacer con Dios. A mí no me interesa cuál es el porcentaje que usted ofrenda. No tengo yo por qué andar de entrometiéndome en lo ajeno, porque la ofrenda es algo personal. Oh, ¿cuánto ofrenda aquel hermano? ¿Cuánto ofrenda? No, empiezan ahí las críticas, los chismes. No, hermano, es que ofrenda tanto. No ama a Dios porque tiene que ofrendar más del 10%. ¿Dónde dice eso, hermano, la Biblia? ¿Cuánto gana? No, pues fíjate que gana tanto. Dice la Biblia, andan de entrometidos, metiéndose en los que no les importa. Andan de chismosos, inventando chismes, cosas que ni siquiera ven. Oh, hermano, ¿cuánto gana? No, pues, ¿y cuánto ofrenda? Hermano, pues, ¿qué te importa? Dice, la ofrenda es algo en secreto. De lo que salga de tu corazón, con que basta, hermano, con que aportes algo voluntariamente. Que sea generoso, dice la Biblia. Dice, porque si no es generoso, dice, entonces Dios no va a ser generoso contigo. Pero si es escasamente, dice, entonces escasamente se ganaba. Esas son las únicas dos formas de ofrendar del Nuevo Testamento. Hermano, ¿cuánto debemos de ofrendar? Voluntariamente, hermano. Respetando la ley de Dios, confiando en Dios. Si de repente la iglesia pasa por alguna necesidad, porque la ofrenda no está siendo abundante, no tengo yo por qué andar inventando cosas que Dios, o obligando a la hermandad que haga cosas que no están en la Biblia para que crezca la ofrenda. No, lo que yo tengo que hacer, hablar con la congregación. Hermanos, estamos pasando por una situación difícil. Se ocupa economía en la iglesia de Cristo. ¿Cómo ves si le echamos más ganas a la ofrenda? Sin establecer ningún porcentaje para no violar la ley de Dios. Necesitamos economía en la ofrenda. Vamos a hacer el esfuerzo por echarle más ganas en las ofrendas porque estamos necesitados. Bueno, yo como oyente, o tú como oyente, y como persona generosa y que comprendes la situación difícil, entonces empiezas a ser generoso. Bueno, quiero dar un poquito más, o quiero aportar esto más, para que salga adelante el pueblo de Dios. Pero a veces nos vemos desesperados, dice, y queremos imponer cosas, dice, que Dios nunca mandó. Entonces Dios cuando ve dice, este no me respeta, no confía en mí. Dice, no haya la solución adecuada para que el pueblo de Dios siga guardando el mandamiento de Dios sin añadirle ni quitarle. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No, para quedar lo importante que es guardar la voluntad de Dios, ¿no? Apocalipsis 1:3. Y te digo, el guardar la voluntad de Dios no es obligación. Es necesario hacerlo, pero si tú quieres hacerlo bien, si no, haz lo que tú quieras, ¿no? Digo, si tú no estás dispuesto a guardar la voluntad de Dios como Dios lo ordena, pues si quieres no lo hagas. Pero si tú quieres alcanzar la vida eterna, dice, guarda los mandamientos de Dios. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, dice el Señor Jesucristo. Dios bendiga grandemente a todas las iglesias en el mundo entero, a las iglesias de Cristo.